Buenas noches, bienvenidos al programa por el cuidado de la creación del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca, en el que presentamos cada semana el reporte especial de Ambiental News con Miguel Ángel de Alba, su director. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias, Carmen. Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches a nuestro auditorio. Buenas noches. Gracias a Plataforma Radio Digital, pues estamos transmitiendo en este programa los jueves a las 9 de la noche. Pues adelante, Miguel Ángel, ¿cuál es el reporte de esta semana? Muy bien, pues vamos a empezar a comentar pues, que ya España tiene su primera ley de cambio climático y transición energética, la cual fue aprobada la semana pasada, el 13 de mayo. Y pues, sin embargo, organizaciones, movimientos y partidos ya empezaron a señalarle faltas y le dicen que pues, se olvidó de sectores clave en la descarbonización, como son la aviación, la agricultura o la industria, y que sus objetivos son insuficientes. La ley climática de España establece que las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española deberán reducirse en 23% para 2030 respecto a las emisiones del año de 1990, mientras que la Unión Europea tiene una propuesta para reducirlas en 55%. En el último momento se incluyó que esta cifra se deberá revisar al alza en 2023 y que España debe alcanzar la neutralidad climática para 2050. Las organizaciones ambientalistas insisten en que son metas insuficientes, ya que según la ONU es necesaria una reducción anual de las emisiones en un 7.6% anual hasta 2030, lo que implicaría un objetivo de al menos 55% y no de 23%, para llegar a un escenario de calentamiento global máximo de 1.5 grados Celsius, como establece el Acuerdo de París. También piden adelantar 10 años lo de alcanzar las emisiones neutras, es decir, que en vez de que sea para 2050, sea para 2040. Descarbonización, descentralización y digitalización son las tres palabras clave con que la ley resume las propuestas para transformar el sistema energético. En 6 meses, el gobierno deberá poner en marcha un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana para mejorar el parque edificado y cumplir con los indicadores de eficiencia energética del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Además, debe establecer incentivos que impulsen el uso de las energías renovables para autoconsumo, las instalaciones fotovoltaicas y la calefacción y refrigeración de cero emisiones. El texto señala que se debe alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de hasta 45% contra el 20% que tienen actualmente. Asimismo, deberán un sistema eléctrico con 74% de generación a partir de energías renovables contra 40% que tienen en la actualidad. Todo esto debe hacerse de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y con la adecuada ordenación territorial. La ley señala entre las claves para avanzar en una economía descarbonizada y segura la prohibición de otorgar nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación, concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Con esta nueva norma tampoco se otorgarán nuevas autorizaciones de proyectos de producción de carbón a nivel nacional. Asimismo, el texto prohíbe el fracking o fractura hidráulica y otorga un plazo de 2 años para elaborar una propuesta de calendario para la desinversión en productos energéticos de origen fósil. El objetivo de alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono para 2050 es otra de las principales medidas que incluye la ley respecto a la nueva movilidad. El texto se centra en el transporte terrestre y establece que a más tardar en 2040, todos los coches nuevos deberán ser cero emisiones
y se impulsará la instalación de puntos de recarga eléctrica en todo el país. La nueva ley es la primera en contemplar la necesidad de activar políticas de adaptación frente a los efectos del cambio climático. Para ello, el gobierno deberá aprobar un plan nacional cada 5 años y también aprobar los informes sobre riesgo climático con base en un sistema de indicadores. Otro aspecto importante es que una vez que entre en vigor, la ley deberá poner en marcha una Asamblea Ciudadana por el Clima, cuyo objetivo será fomentar la implicación de la sociedad frente al calentamiento global. Esto es que no solamente el gobierno va a decidir, sino que los ciudadanos tendrán que participar para ver cómo se mitiga y cómo se adapta el cambio climático. Suena muy bien eso. Así es. Finalmente, la ley contempla la inclusión de la educación ambiental en los currículos básicos de la enseñanza. Otro factor muy, muy importante que contempla esta ley y que sin duda pues, es un buen inicio y esperemos que pronto lo imiten otros países, ¿no? Claro. Bueno, en México sí tenemos regulación, lo que pasa es que no se aplica. Exactamente. En México tenemos, ya lo habíamos comentado otras veces, Sí. tenemos muy buenas leyes, pero pues, son letra muerta, no se aplican por las instituciones que deben hacerlo. Entonces, por eso es necesaria la participación de la ciudadanía Claro. para hacer que se cumplan esas leyes. Porque ahí están, ahí las tenemos. Y a propósito de leyes y regresando al ámbito nacional, Carmen, fíjate que el Senado de la República solicitó a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la elaboración de un programa para rescatar la cuenca Lerma-Chapala, la cual se encuentra altamente contaminada y con una fuerte presión sobre sus recursos hídricos y naturales. Esto es un tema que a ti te toca muy, muy de cerca, ¿no? Sí, claro, pues nosotros estoy yo apoyando, por ejemplo, ahorita por parte del Movimiento Católico Mundial por el Clima, por parte de otras organizaciones dentro de la Iglesia Católica. Estamos promoviendo esas leyes, estamos promoviendo un cambio en la legislación para que las empresas se comprometan a tratar sus aguas residuales, o sea, que lo que arrojan al río Lerma ya esté limpio. Exacto. Y sí estamos trabajando en el cambio en la regulación, ¿eh? Estamos trabajando con diputados federales, estamos trabajando duro en eso. Sí. Pues aquí se le informó al Senado que la cuenca se asienta en el centro occidente de la República, que tiene 53.591 kilómetros cuadrados, que es algo así como el 3% del territorio nacional. Alberga al 11% de la población y comprende territorios de 5 estados: Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Exactamente. La escasez de lluvias y la gran demanda de agua han generado un conflicto agudo que se manifiesta en problemas territoriales y económicos en la región. En un dictamen aprobado por el Senado el 29 de abril, se advirtió que actualmente la cuenca Lerma-Chapala presenta un déficit de disponibilidad de agua, lo cual ha provocado una severa sobreexplotación de los acuíferos. Además, los altos niveles de contaminación de origen agrícola, industrial y urbano afectan el aprovechamiento del agua y representan grandes riesgos para la salud de sus habitantes, así como para la supervivencia de plantas y animales característicos de la zona. Los senadores pidieron que la Secretaría de Salud ponga también en marcha campañas en la zona para prevenir infecciones por vectores como el dengue, el Zika y el chikungunya. Exactamente. Ojalá que no quede en una declaración y que realmente se apliquen, ¿no? Claro. Sí, el problema es precisamente que la regulación no hace su trabajo. Y obviamente todo el presupuesto que se perdió para Semarnat, para brigadas rescatistas, para contra incendios, protección forestal, el cuidado de Con parques, agua. con agua, el cuidado de parques, todo eso perdió presupuesto. Entonces no hay quien lo atienda y obviamente eso está agravando la crisis hídrica que tenemos en el país y pues se están deteriorando los ecosistemas muy rápidamente y es crítica la situación en todo el país. Así es. Pero sí se necesita presupuesto.
Así es. Y también, por otro lado, pues aplicar las leyes, ¿no? Sí, claro, que se respetan. Que quien contamine tenga que tratar sus aguas y que las regrese a los ríos como aguas grises o aguas de río. Y en su caso, pues que instalen plantas de tratamiento de agua antes de volverlas a arrojar a los drenajes, ¿no? Así es. Y Muy la importante. regulación, pues sí tiene que cambiar varias normas. Por ejemplo, hay que definir como las empresas contaminan de diferente manera, hay unas que contaminan más que otras, entonces la regulación también tiene que ir en detalle a esos aspectos, ¿no? De hecho, lo hacen, ¿eh? Nada más que lo que comentamos, no se aplican. Ujú. Existen diversas normas para, según el tipo de contaminante que arroje una industria o un sector, y tienen que aplicarse, pero desgraciadamente son letra muerta. Así es. Entonces hay que ver que se apliquen, ¿no? Así es, Miguel Ángel, eso es importantísimo. Muy, muy importante. Y por eso también es muy importante que la sociedad participe, que se vuelvan activistas y que denuncien y que participen también en labores de limpieza, porque es importante que así como tiramos la basura, pues también vayamos a recogerla, ¿no? Que limpiemos los ríos, esos afluentes que da una tristeza verlos llenos de plásticos y de uniceles por todos lados. Y aguas negras. Yo pienso que ya es necesario que en cada casa tengamos sistemas de tratamiento de nuestras aguas residuales. Te Sí, digo, totalmente. ayer estuve en un humedal acá en Metepec y San Mateo Atenco y está contaminadísimo. Es decir, todos contaminamos la industria, pero también los ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos ya que ver la posibilidad de instalar esos sistemas de tratamiento de agua residual en el hogar para que el agua que sacamos ya vaya con menos contaminación. Sí, la ciudadanía tenemos que ser mucho más responsables en lo que hacemos y cómo tratamos el medio ambiente. En Europa, por ejemplo, pues muchas casas ya tienen estos sistemas implementados y acá en América, pues necesitamos empezar a hacerlo, en América Latina, porque sí es muy grave, ¿eh? Sí, hace muchos años hubo un proyecto piloto que ahí se quedó, ahí en la delegación Azcapotzalco por parte del Infonavit, para que esa unidad reutilizara las aguas jabonosas de la cocina y de los lavabos, de las regaderas, se podían reutilizar pues para los excusados, pero pues, ahí se quedó, en un proyecto piloto pues, que nunca se habló de él, por cierto. Y también pues hay que ser más responsables con nuestros consumos, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Ver que lo que consumamos pues, se recicle o no se tire. Claro, Y necesitamos mucha educación ambiental, los ciudadanos, pero sobre totalmente, todo aprender a comprar, ¿no? De lo que hay en el mercado, bueno, primero no ser consumistas, ¿no? No ser consumistas, no dejarnos llevar por el impulso comercial que vemos en la tele, en la radio, en el cine, en todos lados. Pero sí tenemos que escoger muy bien qué consumimos y cómo lo consumimos y reducir el desperdicio, reducir todo el material excesivo, los empaques, los cartones, todo el plástico con el que se empacan los alimentos. Tenemos que tener mucho cuidado y ya no usar esos empaques, ¿verdad? Pero sí depende de nuestras opciones de compra, de que podamos combatir esa contaminación, esos rellenos sanitarios que pues que se producen desbordan. metano y que además pues son una calamidad para el medio ambiente, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues precisamente, déjame contarte que el lunes pasado, lunes 17 de mayo, fue el Día Internacional del Reciclaje. Ujú. Y pues lo que estamos mencionando, México genera cada año 53 millones, 53 millones de toneladas de residuos y no se recicla ni siquiera el 10%. Así es. Y esto hace que sea todavía más loable la labor que está realizando un grupo de 3 jóvenes emprendedoras mexicanas. Digo jóvenes, son treintañeras, así que para ti, para Claro. mí son jovencitas.
Son tres jóvenes emprendedoras mexicanas que precisamente aprovechando el Día Internacional de Reciclaje, lanzaron una aplicación para que los usuarios puedan obtener puntos por sus acciones de reciclaje. Estos puntos serán intercambiables por servicios, productos y experiencias. Alejandra Valdés, Mariana Soto y Lisette Cordero son las tres jóvenes ambientalistas, fundadoras de Ecolana, una organización, y ahora creadoras de Ecolana App, una aplicación que tiene el respaldo ya del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ecolana, su empresa, funciona desde el 2018 como una empresa de impacto social y ambiental que impulsa el reciclaje inclusivo en México por medio de su plataforma digital, donde podemos encontrar las ubicaciones de los centros de acopio, tips de reciclaje, un diccionario de residuos para saber qué hacer con ellos, según explicó Alejandra Valdés, la directora financiera de Ecolana, quien es ingeniera ambiental por el Instituto Politécnico Nacional. Qué bien. Ecolana no es una valorizadora, no es una recicladora, es, como dicen ellas, una especie de sección amarilla, un punto de contacto donde el usuario, el consumidor, puede encontrar los centros de acopio o los lugares donde pueden recibirle sus productos para reciclarlos. La aplicación Ecolana es una apuesta social para lograr que millones de familias adopten el hábito del reciclaje inclusivo, afirmó Mariana Soto, directora de comunicación de Ecolana y maestra en administración de empresas por la Universidad de La Roche en Suiza. Estas tres jóvenes ya fueron elegidas en 2020 como héroes del reciclaje por la publicación Recycling International y han convertido a Ecolana en una de las iniciativas más galardonadas a nivel internacional. La mayoría de las personas considera que reciclar es difícil y eso nos motivó a trabajar más duro y la app derribará ese tabú y hará que exista una alternativa sencilla, divertida y productiva para que millones de hogares reciclen, declaró por su parte Lisette Cordero, directora general de Ecolana, quien es ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. La aplicación Ecolana permite a los usuarios ganar puntos al reciclar, aprender más sobre cultura ambiental, cumplir retos de reciclaje, invitar a amigos a reciclar y fomentar el reciclaje inclusivo. Los puntos que acumules serán intercambiables por descuentos en productos que fomentan una vida sin residuos, servicios de movilidad y experiencias como entradas a conciertos, obras de teatro y museos. La aplicación Ecolana ya está disponible para su descarga en celulares con el sistema operativo Android y en la primera semana de julio estará accesible para el sistema operativo iOS. Qué buena noticia, Miguel Ángel. Y déjame decirte que Ambiental News .mx se suma a esta iniciativa y ya hemos formalizado una alianza con ellas para estar difundiendo este tipo de acciones y hacer un intercambio, ¿no? Ellos difundirán nuestras noticias en el sitio de Ambiental News y nosotros estaremos dando a conocer el trabajo que ellas están haciendo a través de esta nueva aplicación. Pues es una aplicación educativa y que pues, nos va a llevar a escoger bien lo que hacemos, lo que consumimos y lo que reciclamos. Está muy bien, ¿eh? Es una aplicación educativa simultáneamente, ¿no? Así es, así es. Y qué bueno que sean tres jóvenes, por mucho, ¿no? Que sean mujeres, que sean jóvenes y que estén interesadas en el reciclaje. Y que sean mexicanas. Y que sean mexicanas, además. Que vivan las mujeres mexicanas, que vivan. Definitivamente, que vivan. Finalmente, Carmen, una cuestión que está muy relacionada con el medio ambiente, con la conservación de los recursos naturales y que, pues, como siempre, pues, brinca en estos procesos electorales, ¿no? Sí. Fíjate que denuncian un fraude político en Morelos y dicen que las candidaturas indígenas son usurpadas por los partidos políticos.
Las comunidades indígenas de Morelos demandan que se respeten sus derechos políticos y electorales y que se garantice que ninguna persona no originaria ocupe un cargo para candidatearse por las comunidades indígenas. La Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos dio a conocer el pasado lunes en una conferencia de prensa que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no son cumplidas por los partidos políticos ni por el Instituto Morelense de Procesos Electorales, el INPEPAC. Destacaron que el INPEPAC simuló informar a las comunidades indígenas de Morelos acerca de las acciones para participar en el proceso electoral 2020-2021, con lo cual violó el principio electoral de máxima publicidad, incumpliendo también lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral. Con esta omisión, el INPEPAC dejó en la indefensión a las personas y comunidades indígenas para ejercer sus derechos político-electorales. Hasta hoy, la mayoría de las personas y comunidades indígenas de Morelos, hay que recordar que Morelos tiene 7 municipios indígenas. Te decía, hasta hoy, esas personas ignoran sus derechos a participar en las candidaturas indígenas en el proceso 2020-2021. Y habiendo ratificado Bastante el grave. acuerdo de Escazú, Así es. o sea, ahí está el derecho a la información de los pueblos originarios. Así Y no es. se está respetando, ¿eh? Y lo ratificó. De ninguna manera. Y han asesinado a muchísimos candidatos a alcaldías, a diputados, o sea, pues no sé, los mismos partidos tienen conflictos muy graves. Ahora, la participación de los pueblos originarios, pues también los pone en riesgo, ¿no? También Así son es. vulnerables. Y recientemente en Morelos, hace 3 años, poquito más de 3 años, se designaron nuevos municipios indígenas. Por eso ahora tiene 7 municipios indígenas. Y si no se está respetando las candidaturas a diputaciones, sobre todo las de representación proporcional, creo que podríamos tener un conflicto electoral, postelectoral, bastante grave. Sí, Y ya ves claro. que los de Morelos son bastante aguerridos, Se defienden. se defienden. Ya ves, ahí está la termoeléctrica de Huesca, que no la han dejado concluir totalmente. Así es. Así Pues es. esto es lo que tenemos, Carmen, para esta semana. Y ya saben que en ambientalnews.mx los tenemos bien informados de todo lo que ocurre en el ámbito ambiental y en el ámbito de la ciencia. Así es, Y que, Miguel por Ángel. cierto, esta semana pueden encontrar ahí una historia acerca de los casos de congelamiento de personas, que en este caso le pusimos la historia real de Ana, la princesa de Frozen, Ajá. dentro de la historia médica. No es un caso único, hay muchos casos, pero es interesante conocer cómo las personas pueden congelarse y no morir. Pueden seguir viviendo después de un proceso de congelación. Ah, Te las recomiendo, está bastante interesante la historia contada por un historiador médico español que está colaborando con ambientalnews.mx. Nos trae bastantes historias de este tipo. oye, qué bien, sí, las voy a leer, suena interesantísimo. Yo pensé que el ser humano no aguantaba la congelación, de hecho, pues cuando salimos y está bajo cero, pues se nos puede congelar los dedos, la nariz, las orejas, y se ponen negros y acaban amputándolos, o sea, Así es. yo sabía que el ser humano pues no estamos hechos para eso, Pero, pero qué y te digo, interesante, vale la y no, pena leerlo. y no es el único caso, ahí hacen referencia a otros. Ujú. Entonces, a mí también me llamó mucho la atención cuando lo leí la primera vez. Entonces, es interesante leerlo y ver que sí es posible que nos Pero congelemos y nos sin descongelemos. secuelas a la salud o al cerebro, no sé. Sin secuelas además. Ah, fíjate, pues No, entonces no te vale la digo qué es pena. lo que pasa para que lo leas. Entonces me voy a ir a congelar un rato. Así es. Ok, Miguel Ángel, pues te agradecemos mucho este reporte
E inmediatamente después de este segmento voy a hacer una presentación porque estamos celebrando la semana Laudato Si. ¿Y cómo les ha ido, Carmen? En la semana Laudato Si, bueno, pues ya tuvimos varias conferencias. Se inauguró el día 14, fue el inicio. Por ejemplo, hoy estuve viendo una conferencia muy interesante sobre precisamente las migraciones provocadas en Centroamérica, precisamente por los ecosistemas en los que viven, pues ya tienen sequías tremendas, tienen mucha contaminación y obviamente no hay actividad de generación de empleos. La migración es un problema grave, sobre todo cuando los cambios climáticos se aceleren aún más, pues va a ser, el mundo va a vivir en migraciones, ¿no? Tratando de buscar un lugar con agua, un lugar con bosque, un lugar con ecosistemas sanos. Entonces, más vale que tratemos de restaurar nuestros ecosistemas en el presente para evitar eso, ¿no? Hay que trabajar muy duro en esos aspectos. Pero sí estamos celebrando la Semana Laudato Si. Ya se cumplieron 6 años desde que salió la Laudato Si en el 2015. Entonces, pues siempre hay muchas conferencias y cosas muy interesantes que ver. Muy bien, sí, hemos compartido en nuestra página de Facebook algunas de las conferencias y, Sí. pues, y lo seguiremos haciendo. Eso es, sí, gracias Miguel Ángel. Y te agradecemos mucho y al público y al auditorio de Plataforma Radio Digital por estar atentos a estos reportes del medio ambiente. Te invito a quedarte un ratito si quieres ver una pequeña presentación o como tú gustes, Miguel Ángel. No voy a cortar la grabación porque va a continuar. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto me quedo. Y buenas noches a nuestro auditorio. Y nos vemos la semana que entra. Claro que sí. Gracias, Miguel Ángel.
Bueno, pues esa fue una breve presentación en conmemoración de la semana Laudato Si 2021. Muchas gracias, Miguel Ángel, por habernos acompañado en en este breve video, en el que pues hablamos de la creación, los orígenes de la creación, que la responsabilidad del hombre es cuidarla. Esa fue una mala interpretación bíblica, ¿no? Que podemos hacer del planeta lo que queramos, pues no. La realidad es que la creación fue puesta en nuestras manos para cuidarla, para proteger a las especies, por eso les pusimos nombre, por eso sucedieron tantas cosas, ¿no? Y creo que tendremos que dar cuenta de lo que le hacemos a la creación tarde o temprano. Y pues está costándonos muy caro no haberlo hecho desde el principio. Pero en fin, es un recordatorio pues de que somos responsables de la creación. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te agradecemos el reporte y agradecemos al auditorio de Plataforma Radio Digital que nos permite este espacio cada semana. Buenas noches al auditorio. Buenas noches, Miguel Ángel. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la siguiente semana, entonces. Hasta la siguiente semana. Gracias.